Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a continuar entonces con nuestra revisión del tema de proteínas y aminoácidos. En particular, lo que me interesa es que al término de estas sesiones podamos ir comprendiendo la manera en la cual nuestro organismo metaboliza estos importantes productos constituyentes de las células, tejidos y órganos, algunos que tienen funciones en estructura fija, digámoslo así, estática, pero que muchos otros tienen importantes funciones dinámicas. Se están distribuyendo, moviendo, renovando a lo largo de nuestra vida. Bien. Bien, el día de ayer comentábamos que las proteínas son el producto biológico macromolecular más abundante normalmente en el organismo. Hay diferentes funciones. Únicamente para recordar un poquito y hacer algunas aclaraciones que me preguntaron por mensaje. Las proteínas no las tenemos ubicadas de manera uniforme en todas las estructuras corporales. Les pongo el ejemplo del colágeno, que aparece en esta imagen. El colágeno, una proteína contráctil importante, no contráctil, estructural, perdón, una proteína estructural, tiene la posibilidad de encontrarse en distintos tejidos del cuerpo humano. Tenemos, por ejemplo, un hueso donde tenemos una proporción de hasta el 90%, tenemos tendones, 90%, la piel tiene un porcentaje menor, los pulmones menor y el hígado, observen, 4%. Todos los órganos y tejidos tienen cantidades variables de la proteína colágeno, no de manera uniforme, como dijimos, hasta un 17% de su peso seco, pero vean que finalmente lo tenemos en todos lados. Lo mismo ocurrirá, por supuesto, en algunas otras partes del cuerpo. También hago la aclaración. Me preguntaban, bueno, algunos libros, alguna literatura manifiesta que los aminoácidos no son 20, sino son 22 o 24. No, quiero aclarar, son 20 aminoácidos estándar, que yo les puse en una imagen el día de ayer. Y alguna literatura mencionan otros dos, por ejemplo, que pudieran ser la asparagina, que les pongo en esta imagen, y la glutamina, que son derivados a su vez del ácido aspartico y del ácido glutámico. Pero estos no se consideran estándar. Los estándar son aquellos 20 que les comentaba el día de la sesión anterior. Y también algunos otros libros incluyen dentro de los aminoácidos, la lista de aminoácidos, aquellos que tienen selenio. Recuerden que hablábamos de ellos, que eran la selenocisteína y la selenio-metionina. Entonces, para hacer la aclaración, son 20 estándar, pero algunos libros manifiestan estos dos, repito, derivados, glutamina y asparagina, más los que contienen selenio. También quiero hacer de su conocimiento que dijimos que las proteínas están constituidas de aminoácidos, generalmente de alfa-aminoácidos, pero también es cierto que algunos otros aminoácidos no se encuentran en las proteínas, pero tienen importantes funciones en el organismo, como comentábamos ayer. Ejemplo, la homoserina, homocisteína, neurotransmisores y otros intermediarios. ¿Sí? Para hacer la aclaración entonces. Bien. Puedo entonces ya compartir con ustedes el concepto de proteoma. El proteoma, doctores, es un término que lo que nos está indicando hace referencia al conjunto, al repertorio de proteínas y que son expresadas a través del genoma. Es decir, la información genética, recuerden ustedes, los casi poco menos de 30,000 genes que constituyen a los cromosomas humanos, tienen la información codificada para que mediante el proceso de transcripción podamos fabricar diversas proteínas. Se calcula que la información que se encuentra contenida en el genoma humano nos puede dar la posibilidad de poder fabricar, sintetizar de manera directa o modificada hasta poco más de 1 millón de distintos tipos de proteínas. Observes entonces la importancia que tiene entonces este tema, ya que el proteoma entonces se refiere a todas aquellas proteínas que el cuerpo humano puede producir a partir de su información genética. Eso es el proteoma. Dentro de este proteoma, por supuesto, es decir, dentro de este repertorio de proteínas que fabricamos, pueden ser proteínas normales, que se sintetizan en todos los seres humanos y que tienen funciones ya más o menos conocidas. Pero sin duda, también habrá algunas patologías en las cuales, o determinadas condiciones fisiológicas o fisiopatológicas, en las cuales nuestro organismo produce algún tipo de proteína anómala que está relacionada con esa enfermedad. También esas se incluyen entonces en el proteoma. En esta imagen quiero compartir con ustedes algo interesante. Yo les he comentado que las proteínas y los aminoácidos que nos constituyen están en continua renovación. Es decir, requerimos tener una fuente endógena, lo que comemos,
los digerimos, los asimilamos, los incorporamos a distintos órganos del cuerpo, células finalmente los metabolizamos, y los que ya tenemos contenidos, pues los estamos renovando, reciclando, excretamos algunos, mantenemos niveles de otros. En esta imagen lo que les presento es lo que se conoce como aminoacidograma. El aminoacidograma se refiere a un estudio de laboratorio en el que podemos evaluar y medir la presencia de los distintos tipos de aminoácidos que se encuentran normalmente circulando en el organismo. Y observan que esos aminoácidos que yo he comentado con ustedes en la sesión anterior, pues aquí los tenemos en efecto. Observen. Lo que les manifiesto o lo que les indico con una flecha roja son justamente esos aminoácidos como la asparagina y la glutamina, que no son considerados muchas veces como estándar, pero que los tenemos circulando. Tenemos también señalados otros que no forman parte tampoco de estándar, incluso que no son proteicos. Es decir, son aminoácidos que no forman parte de proteína, pero que tienen importantes funciones, como la ornitina, la taurina, por ejemplo, que ustedes conocen ya, hemos comentado al respecto, o la N-metilhistidina, que es un producto metabólico de la actina y la miosina. ¿Sí? Entonces, observen, más o menos esto sería un aminoacidograma normal. Y aquí lo que me interesaría compartir con ustedes es si pudiéramos localizar cuáles son los aminoácidos o cuál es el aminoácido que normalmente se encuentra en mayor proporción, en mayor cantidad en la sangre. Y ustedes observan, los que se encuentran más abundantemente son, por ejemplo, la alanina, con niveles de 2.5 a 7.5 miligramos por ciento, la glutamina justamente, y si están en cantidades elevadas o predominan sobre el resto de los aminoácidos, significará entonces que tienen importantes funciones en el reciclamiento, en el metabolismo de los mismos, como veremos cuando lleguemos a las rutas metabólicas. Los aminoácidos también, doctores, entonces, así como los tenemos circulando en sangre, pues llegan a la sangre porque han sido absorbidos o llegan a la sangre porque son el resultado del proceso de degradación y a través de ellos también de la sangre podemos eliminarlos mediante la vía urinaria. Y aquí les muestro también un aminoacidograma, pero ya no sanguíneo, sino ahora sería urinario. Y observen también, los seres humanos tenemos la posibilidad de poder eliminar la mayoría de los distintos tipos de aminoácidos. Por supuesto, si esto excede la proporción y cantidad normal de excreción, la tasa normal de excreción, pues podríamos tener alguna alteración que revisaremos también en su momento. Pero entonces existen aminoacidogramas sanguíneos y aminoacidogramas urinarios. Es normal que podamos excretar, repito, algunas cantidades ya establecidas, ya conocidas, que se conocen pues como intervalos de referencia de los distintos tipos de aminoácidos. Cuando estas tasas, cuando estas proporciones aumentan entonces, ya sea que aumentan en sangre, disminuyen en sangre, aumentan en orina o disminuyen en orina, estaremos hablando de que hay una alteración en la dinámica metabólica de estos importantes productos. Aminoácidos de cualquier tipo, proteico, no proteico, derivados, o bien el proceso de renovación de proteínas en el organismo. Este es un ejemplo también de lo que sería un estudio clásico de laboratorio, en donde nos solicita evaluar la presencia de los distintos tipos de aminoácidos. Ven, se los pongo nada más para que sepan que sí es posible medir y evaluar en un laboratorio clínico la presencia de estos importantes productos en los fluidos corporales. Bien, las proteínas entonces, doctores, pues ya hemos comentado que tienen importantísimas funciones en el organismo. El aumento o la disminución, la alteración molecular de estos productos puede presentar patologías. Por lo mismo, en medicina se ha optado por utilizar justamente a las proteínas o derivados de proteínas como biomarcadores plasmáticos. Un biomarcador, doctores, quiero que sepan, es una sustancia que cuando se evalúa su presencia o su concentración, nos puede estar hablando de la manera en la que nuestro cuerpo está manipulando ese producto. Si aumenta, disminuye, no se produce de más, estará indicándonos que hay una alteración metabólica en algún tejido, un órgano, un aparato o un sistema. Es decir, en términos llanos, son sustancias que podemos utilizar para conocer, evaluar el grado de salud que una persona puede tener en relación al metabolismo de esos productos. Bien, esta imagen, la que se encuentra en la parte superior, observen ustedes que es una gráfica de Pie, que lo que nos está indicando es que en sangre, la proteína más abundante normalmente es la albúmina. Observen,
poquito más de la mitad de la proteína que tenemos circulando normalmente corresponde a la categoría de las albúminas. Después observamos que lo que tenemos son globulinas de tipo IgG, y así podríamos ir sumando el porcentaje con el que participan algunos otros biomarcadores plasmáticos. Aquí lo que me interesa que sepan ustedes es que 10, fíjense bien, 10 de las más abundantes proteínas que se encuentran en la sangre son justamente las que ocupan el 90% de las proteínas plasmáticas. Entonces, cuando en una persona se modifican estas cifras o estas proporciones, pues estaremos hablando de que hay una alteración, una afección en alguna región de nuestro organismo, en algún sistema corporal. Existe un pequeño porcentaje de proteínas que se encuentran en menor cantidad, doctores, pero que no por eso son menos importantes. Y este porcentaje que aparece aquí en rojo, que sería del 5 al 10% y que corresponde a las proteínas de abundancia moderada y baja, estas son las que indicamos en la imagen inferior. Entonces tenemos, estas son las mayoritarias, pero también tenemos otras que se encuentran en menor proporción, pero que son fundamentales también para el funcionamiento del cuerpo humano. Es decir, entonces, cuando en laboratorio podemos evaluar la presencia o la modificación en concentración o dinámica de estos productos, pues tendremos la manera también de predecir o conocer cómo está funcionando alguna región de nuestro cuerpo o muchos de los componentes anatómicos del cuerpo. Bien. Existe, por supuesto, en los laboratorios muchas técnicas de medición de sustancias en los fluidos corporales. Hay una que seguramente han escuchado ustedes, que es la electroforesis. La electroforesis es una técnica de laboratorio, un método analítico, en el cual lo que hacemos es tener, digamos, un soporte, así como una gelatina, digámoslo así, de materiales especiales, en los cuales agregamos una serie de sustancias, y estas sustancias las hacemos reaccionar, digamos, con algunas soluciones, y hacemos pasar corriente eléctrica. Cuando esto ocurre, las moléculas, por su carga, empiezan a moverse, empiezan a circular de arriba abajo, o de arriba abajo, depende de cómo hayamos instalado el sistema, pero lo que hacemos es que las moléculas, una mezcla de moléculas, se separan en base a su peso molecular, en base a su carga. Entonces, existe una prueba que se llama electroforesis de proteínas o proteinograma, en donde si ustedes ponen una gotita del plasma de una persona en alguno de los pocitos de este dispositivo, aplicamos la corriente eléctrica en las condiciones adecuadas, vamos a tener un corrimiento. Esa mezcla empieza a separarse en base a sus componentes. Y cuando separamos esos componentes, doctores, se forman bandas, se le llama así, de este tipo, que después de que se termina el tiempo de corrimiento, se le aplica un revelador y entonces vean cómo se pintan bandas. Lo interesante, doctores, es que estas bandas corresponden a distintos productos, distintas sustancias, moléculas, que se encuentran justamente en el fluido, que en este caso fue plasma. Es decir, aquí yo pongo una gotita de plasma de alguno de ustedes, aquí de alguno de otro y demás, y entonces veremos que en todos, si consideramos que todos estamos funcionando bien desde el punto de vista fisiológico, pues vamos a tener estos patrones de corrimiento proteico. ¿Y qué creen? Pues que cada banda, que puede medirse en su cantidad, en su proporción, corresponde a esas proteínas que indiqué en la imagen anterior. Por ejemplo, esta, la que se encuentra en mayor cantidad, y que aquí queda representada, pues son justamente las albúminas, después las alfa-tripsina, las alfa-globulinas, beta-globulinas, gamma-globulinas. Y este estudio se llama proteinograma, doctores. Ya desde un poquito más claramente explicado, pues tendríamos aquí un comportamiento como este, miren. La mezcla de proteínas plasmáticas se separa primero en una gran banda, la más abundante, albúminas, y después se van separando todas las demás. De aquí podríamos inferir algo interesante. Yo creo que se dan cuenta que si hay una modificación en el tamaño, por ejemplo, que esta gráfica que está aquí, que corresponde a albúminas, estuviera más cortita, es decir, más baja, mejor dicho, que no fuera tan alta, sino que fuera aquí a la mitad, o que estuviera más estrecha, pues indica que la cantidad de esta sustancia ya no está en la proporción adecuada, y por supuesto que tendrá repercusiones metabólicas y fisiológicas en el organismo. Así es como podemos conocer y predecir qué cantidad de proteínas plasmáticas tiene una persona. ¿Y por qué digo proteínas plasmáticas? Pues porque generalmente al plasma, la sangre, pues es el fluido corporal que muy frecuentemente
vamos a utilizar para evaluar el estado de salud de un organismo, pues porque sirve para llevar y traer sustancias que se están produciendo o que tienen que ser enviadas a distintas partes del organismo. Nuevamente, les pongo el ejemplo. Este es el patrón electroforético normal. Observen siempre, la mayor, la más abundante, siempre es la categoría de albúminas, que contiene básicamente ahí en ese patrón 2, que es la albúmina, la más abundante de todas. Después la transtiretina, que es un piquito que queda por aquí abajo, pero la más abundante es albúmina, no lo olviden. Y después tendríamos las bandas de las alfa, beta y gamma globulinas. Es decir, entre albúmina y globulinas ocupan la casi totalidad de proteínas plasmáticas. En las alfa globulinas, es decir, esta bandita que quedaría aquí, tenemos estas, por ejemplo, la antitripsina, antiquimotripsina, lipoproteínas HDL, protrombina, etcétera, etcétera. En el patrón de las gamma globulinas, vean aquí, en esta banda, pues tendríamos los diferentes tipos, si es que están todos presentes, de las inmunoglobulinas G, A, M, D y Y. En las beta-globulinas, vean, está, por ejemplo, la transferrina, el fibrinógeno, y así para cada una de las bandas. Son las más importantes. Insisto, cuando este patrón, este modelo, digamos, esta forma de gráfica se modifica, pues quiere decir que hay menos, que hay más, o que no hay de alguna de ellas, y eso tendrá una repercusión. Nuevamente, algunos ejemplos para que los revisen en calma. Bien. Hay una prueba de laboratorio, doctores, también aprovecho para comentárselas, que mide justamente la relación entre esas dos importantes categorías de proteínas, las albúminas y la globulina. Indicamos que son las más abundantes. Bueno, pues si esas que son más abundantes se modifica su proporción y su concentración, pues habrá una repercusión en el estado de salud de un paciente. Y en efecto, aquí les pongo esta prueba que se utiliza como fluido sangre, proteínas totales, mide la suma de albúminas más globulinas, y después también reportamos la proporción de albúmina en particular, que aquí les indico el valor, la globulina igualmente. Se reporta en este estudio también la relación que existe entre albúmina y globulina, la cual debe ser siempre entre 1 y 2. Quiere decir que hay más albúmina que globulina. Si se modifica esta proporción, entonces vamos a estar en presencia de algunas patologías. No les digo una en particular porque hay diferentes. Ustedes justamente con su clínica van a poder asociar estos valores y estas pruebas con las diferentes fisiopatologías que una persona pudiera desarrollar. Y para eso les pongo esta imagen. Esto que observan aquí sería el patrón electroforético normal. Esto es lo que normalmente tendríamos cualquiera de nosotros. Si lo comparamos con algunas patologías, vean cómo se modifica. ¿Sí? Observen, por ejemplo, aquí, ahora que estamos en esta contingencia por virus inmunológico, cuando ustedes tienen un desarrollo de una enfermedad, pues el cuerpo reacciona. Entonces sube cierto patrón de respuesta, vean, respuestas inmediatas inflamatorias o inmunológicas. Aquí subió un poco más. Vean lo que ocurre en estas. Están abatidas. Vean lo que pasa en una cirrosis. Aumenta la proporción de gamma. Vean lo que pasa en un síndrome nefrótico. Disminuye. ¿Sí? Es decir, ya existen determinadas patologías en las que ya se cursa con cifras, tanto de proteínas totales, las diferentes fracciones de globulinas, y ustedes pueden confirmar o descartar alguna patología que estén evaluando. Para eso sirve entonces conocer esto que estamos comentando, doctores. Es decir, cómo a partir de la medición de distintos fluidos en el cuerpo, distintas sustancias en los fluidos corporales, pues pueden ustedes apoyar su práctica médica. ¿Sí? Es importante que lo tengan y que lo consideren siempre en su carrera. Bien, las proteínas, doctores, que tenemos en el cuerpo humano no son eternas. Ya habíamos comentado que estas proteínas que yo tengo, por ejemplo, algunas de ellas en la mañana, ahorita al cabo de lo que estoy dando la charla con ustedes, seguramente ya las renové por unas nuevas. ¿Qué le pasa a esas que he reciclado? ¿Qué le pasa a esas que estoy sustituyendo? Bueno, las he degradado. Una parte de ellas son aminoácidos, una parte los elimino, los excreto, otra parte los reutilizo para fabricar nuevas proteínas en la misma región en donde fueron degradadas o en otra parte del cuerpo. Es decir, tenemos un continuo recambio, un movimiento muy dinámico tanto de aminoácidos como de proteínas en el cuerpo. Las proteínas tienen entonces una propiedad que es la vida media. Es decir, cuánto dura una proteína circulando en condiciones normales y que no altera su estructura. Recuerden ustedes que las proteínas, cuando alteran su estructura,
pierden su función o modifican su función. Esto tiene mucho que ver con lo que he comentado con ustedes, un tipo de grafiteo químico. Si a una proteína ustedes le empiezan a pegar carbohidratos, ciertos lípidos, metales, etcétera, etcétera, con los que están radicales libres, incluso con lo que están enfrentándose diariamente en las células y en los fluidos corporales, pues estas sustancias generan daño en la estructura de algunas proteínas. Y al generarlo, pues la proteína pierde su función. Y eso se conoce entonces como vida media. ¿Cuál es el tiempo promedio de duración de la estructura íntegra nativa de una proteína? Y observen cómo la albúmina, por ejemplo, esa más abundante en el plasma, tiene un periodo de vida de alrededor de 20 días, pero observen cómo en relación, por ejemplo, con las hormonas paratiroideas, tienen periodos de duración de menos de 5 minutos. Y si ustedes se acuerdan, por ejemplo, ahora que hablábamos de las incretinas, por ejemplo, también, ¿recuerdan? Había algunas hormonas que son proteínas, el GLP-1 y esos, ¿se acuerdan que duraban de 5, 10, 15 minutos y que tenían que ser removidos por la famosa enzima, ¿se acuerdan? La de PP4. Entonces, también son proteínas que estamos renovando continuamente, tenemos que eliminarlas. Esto se conoce entonces como vida media de proteínas, doctores, no lo olviden. Por eso tenemos que estar consumiendo también en la dieta aminoácidos que contribuyan a mantener íntegra la reserva tanto de proteínas como de aminoácidos en el cuerpo para que las proteínas lleven a cabo su función de manera correcta y que los aminoácidos, que no son proteicos, pero que tenemos también que cuidar y consumir, pues lleven a cabo las funciones especializadas en las que participen. Esto se conoce entonces como vida media de proteínas. ¿Qué pasa entonces cuando esas proteínas dejan de funcionar? Pues las tenemos que degradar, las tenemos que renovar. Y a eso se le llama, doctores, recambio proteico, que veremos un poquito más adelante. Bien, los aminoácidos entonces, doctores, yo les comentaba que los podemos medir en los fluidos corporales. Y en efecto, ustedes y yo tenemos en este momento una cierta cantidad, un cierto repertorio de aminoácidos circulando en los fluidos corporales. Y estos aminoácidos, quiero que vean conmigo esta imagen, lo que estoy señalando, este cúmulo de aminoácidos que en condiciones normales tenemos circulando en los fluidos corporales, provienen, doctores, por ejemplo, de lo que hemos consumido cuando hemos hecho la alimentación, pero también llegan a la sangre después de que han sido degradados de que las proteínas han sido degradadas en distintas partes del cuerpo. Una parte de estos aminoácidos es enviada a la circulación precisamente para ser eliminado o ser enviado a otra región. Pero también tenemos la capacidad los humanos de fabricar cierto tipo de aminoácidos. Acuérdense sobre todo los aminoácidos no esenciales, ¿verdad? Entonces, estos aminoácidos que tenemos en los fluidos corporales se le conoce como fondo común o pool o reserva de aminoácidos. Y proviene, repito, de 3 fuentes. Si hemos comido, pues de lo que absorbemos justamente de los alimentos, una vez que los hemos degradado proteínas o que hemos consumido aminoácidos individuales, de la degradación de proteínas endógenas, es decir, las que ya tenemos, que vamos a reciclar y a renovar, o bien de la síntesis de aminoácidos no esenciales o algunos modificados, ¿verdad? Bueno, estos son los aminoácidos entonces que tenemos disponibles. Ahora, ¿disponibles para qué? Pues disponibles para sintetizar nuevas proteínas que sustituyan a estas que estamos degradando, ¿entiende? Y también estos aminoácidos van a ser utilizados para fabricar otros productos que no son proteínas, pero que son derivados de aminoácidos también y que tienen importantes funciones en el cuerpo. Y una parte pequeña, pero importante también, van a ser utilizados estos aminoácidos para obtener energía en las células. Aprovecho también para indicarles que los aminoácidos, desde el punto de vista metabólico también, podemos clasificarlos en cetogénicos y glucogénicos. Estos dos términos quiere decir, aminoácido cetogénico es aquel que cuando se degrada nos da la posibilidad de formar, por ejemplo, una molécula que se llama acetilcoenzima A y que después al paso del tiempo nos servirá para formar algunos lípidos. Pero también los aminoácidos glucogénicos son aquellos que cuando se degradan pueden ser incorporados a diferentes partes o rutas del ciclo de Krebs, por ejemplo, para que obtengamos energía. ¿Sí? Entonces, aminoácidos cetogénicos y glucogénicos. Lo veremos también un poco más adelante. Esto es entonces el fondo común, pool de aminoácidos o reserva de aminoácidos.
se entenderá, por supuesto, doctores, que si este pool modifica su cantidad, su proporción, si ustedes no comen bien, si una persona degrada de más o puede no degradar algunos tejidos, si una persona no sintetiza, pues este pool modificará su proporción y se verán alteradas, por supuesto, los usos, en los que pueda la célula del organismo hacer de estos aminoácidos. Entonces el pool refleja el equilibrio dinámico entre los procesos que hacen llegar aminoácidos, proteínas al cuerpo y la manera en la que utilizamos y reciclamos esos aminoácidos para mantenernos íntegros en cuanto al contenido de aminoácidos y proteínas. Nuevamente, el fondo común de aminoácidos, este cúmulo de aminoácidos que tenemos en los fluidos proviene, recuerden, de la dieta. Aquí me gustó esta imagen porque me permite también hacerles la siguiente aclaración. Cuando ustedes comen, cuando yo como, pues por supuesto también, es cierto que estamos haciendo llegar desde la fuente, de una fuente exógena, proteínas o aminoácidos, proteínas que serán degradadas y finalmente en aminoácidos serán absorbidos. Pero quiero que sepan que también a lo largo del tubo digestivo tenemos células, doctores, y esas células pues tienen proteínas. Y este proceso de descamación normal, natural del organismo, pues también hace llegar al intestino células que vamos a destruir y les vamos a extraer el contenido proteico para que también sea incorporado al fondo común o reserva. ¿Dónde se lleva a cabo la degradación de proteínas tisulares? Bueno, pues normalmente ocurre dentro de las mismas células. Ellas están renovando sus organelos. ¿Dónde se sintetizan? Bueno, pues también en la célula. ¿Dónde se degradan proteínas también? Pues en tejidos y órganos. ¿Sí? Esta imagen es un poquito más clara que la que aparece en la imagen anterior. ¿Qué hacemos con los aminoácidos una vez que los tenemos circulando y que están disponibles? Pues podemos fabricar proteínas nuevas, como las que aparecen aquí, por ejemplo. Podemos sintetizar productos nitrogenados que no son proteínas, como estas hormonas, colina, creatina, purinas, etc. Y también una parte la podemos utilizar para formar energía mediante aminoácidos glucogénicos, cetogénicos y, doctores, también esta imagen me gustó porque me permite hacer una primera aproximación a un detalle importantísimo en el metabolismo de aminoácidos y proteínas. Yo les comenté a ustedes ayer que los aminoácidos y proteínas permiten hacernos llegar nitrógeno de manera importante, hasta un 16%. Y los seres humanos tenemos la posibilidad de, cuando manipulamos estos productos, tenemos que eliminar nitrógeno, porque el nitrógeno, doctores, así como es importante para darle estructura, estabilidad a estos importantes productos, también tiene la peculiaridad de que si lo dejamos acumularse en el cuerpo, se convierte en amoníaco. Y esto es uno de los más poderosos agentes tóxicos endógenos, es decir, que el mismo cuerpo produce. Entonces tenemos que eliminarlo. ¿Y cómo lo eliminamos, doctores? En forma de urea, a través del hígado y, por supuesto, por la vía urinaria. ¿Sí? Y esto es lo que quedará muy claro al finalizar el tema que revisaremos de proteínas. Bien. Vuelvo entonces al recambio proteico, doctores. ¿Qué dijimos que era el recambio proteico? Es el proceso fisiológico mediante el cual las proteínas de nuestro cuerpo se degradan, se liberan los aminoácidos que constituimos. Estos aminoácidos podrán ser utilizados para otras cosas, podrán ser eliminados o podrán ser utilizados para fabricar nuevas proteínas y sustituir esas proteínas dañadas, viejas o caducas. Y esto entonces es el recambio proteico y que está, como se darán cuenta, muy relacionado con el nitrógeno que estamos moviendo. Entonces podemos conocer ahora sí estos términos. El balance nitrogenado, es decir, esa manera que tenemos de mantener un equilibrio entre el nitrógeno que entra y sale, es decir, entre las proteínas finalmente aminoácidos que ingresan con los que salen, pues nos permite hablar de un balance nitrogenado positivo o negativo, como en el agua, algo similar a ello. El balance nitrogenado será positivo y está muy relacionado con, sobre todo, anabolismo. Observen, cuando la ingesta de nitrógeno finalmente, de proteínas en este caso, aminoácidos, supera a las pérdidas. Es decir, estamos quedándonos con más nitrógeno del que se está perdiendo. ¿Y eso cuando ocurre normalmente, doctores? Pues cuando estamos creciendo, estamos aumentando de masa muscular, estamos fabricando masa muscular, en el embarazo, por supuesto, o cuando estamos recuperándonos de algunas enfermedades, ¿verdad? Esto es fisiológicamente normal. El balance de nitrógeno será negativo, caso contrario, cuando comemos menos
que lo que se nos sale, es decir, que lo que estamos excretando, eliminando. ¿Y eso cuándo ocurre, doctores? Desnutrición, anorexia prolongada, después de una cirugía, después de quemaduras importantes donde hay pérdida de tejido, deficiencias de aminoácidos. Entonces, recuerden, por favor, que el recambio proteico, es decir, ese ciclo de renovación, de movilización de proteínas para mantenernos íntegros en cuanto a estos productos biológicos, pues está relacionado con el balance nitrogenado. Positivo, negativo. ¿Sí? ¿Por qué nuestro cuerpo hace uso del recambio, doctores? ¿Por qué es necesario recambiar proteínas? Bueno, algunas causas, 3 cuando menos son importantes. Primero, porque la proteína cumplió su ciclo vital. ¿Y cómo sabemos que cumplió su ciclo vital? Porque empieza a alterarse su estructura. Y si su estructura se altera, pues se altera su función, ya no funciona bien. Porque ha sufrido un efecto deleterio que provoca la destrucción. Es decir, deleterio significa un efecto dañino, pues. Porque sufrió un efecto. Si ustedes tienen una sustancia química, un fármaco, por ejemplo, una radiación que destruya la proteína, pues esta proteína tiene que ser renovada. O también algunas enfermedades en las cuales la célula utiliza, tiene que ver con un poquito de terapia. Ya lo comentaremos un poco más adelante. No olviden que todas las proteínas, doctores, tienen una vida media. Ya comentábamos a qué se refieren esos términos. Imaginen ustedes las proteínas de la membrana celular. Cada vez que nuestras células se están renovando, pues se renovan las proteínas que ahí tenemos. Entonces, vean la dinámica tan importante que tenemos. Y para que vayan ustedes viendo la importancia de esto, se calcula que diariamente, doctores, renovamos entre 300 a 400 gramos de proteína corporal. Y estas proteínas, pues, provienen de todas partes del cuerpo. Proteínas estructurales, enzimas, hormonas, proteínas de reserva, inmunoglobulinas. Todo tipo de proteína, en general, va a ser reciclada. Y diariamente se estima que lo hacemos en una tasa de hasta 300 a 400 gramos. De estos, obviamente son finalmente aminoácidos, vean, 75% de estos aminoácidos que van en estas proteínas son recicladas. Los vamos a reutilizar para cumplir ciertas funciones y eliminamos un 25-30%. Bien, espero no confundirlos mucho con esta imagen, pero bueno, tiene que ver con lo que ahorita hemos comentado. Ese pool de aminoácidos, ¿cómo se mide? ¿Cuánto es? Bueno, se calcula que ese pool de aminoácidos, doctores, que tenemos los seres humanos en los fluidos corporales, oscila alrededor de casi, para manejar un número cerrado, 100 gramos. Ustedes y yo tenemos normalmente 100 gramos de aminoácidos disponibles para lo que ya sabemos, fabricar proteínas, sintetizar productos que tienen nitrógeno pero que no son proteínas, y una pequeña parte para formar energía, ya lo indicábamos, producir dióxido de carbono, y para que sean eliminados como urea. ¿Sí? ¿De dónde vienen estos 100 gramos en promedio? ¿Cuáles eran las fuentes? Bueno, pues primero, lo que consumíamos, si es que hemos consumido algo, ¿verdad? Si no hemos consumido nada, pues de la misma degradación de proteínas corporales. Y también la otra fuente sería los aminoácidos no esenciales que sintetizamos, que también son arrojados a los fluidos corporales para que de ahí sean utilizados por los distintos tipos y especies celulares del organismo. Bien. ¿Cómo se degradan, doctores, las proteínas que tenemos los seres humanos? Bueno, o que llegan al cuerpo humano. Habría que hacer dos distinciones. Las proteínas que llegan a mi cuerpo en este momento, pensemos que yo he desayunado ya y que en el desayuno incorporé algunos productos que tienen proteína. Bueno, son proteínas exógenas. Esas proteínas exógenas yo las digiero, las degrado gracias a enzimas digestivas de tipo proteasa que rompen a esas proteínas hasta sus componentes aminoácidos y mi intestino las absorbe, las hace llegar a los fluidos corporales y de ahí se incorporan a las células. Se suman, pues, al pool de aminoácidos. Pero en las proteínas que ya forman parte de mi cuerpo, que ya están dentro de mi célula, que están en mis fluidos corporales, que forman mis músculos, mis tendones, ligamentos, huesos, etcétera, todas estas proteínas, ¿cómo las degrado? Bueno, por enzimas, doctores. Se llama proteólisis. Tenemos una proteólisis endógena o una proteólisis intracelular. Y esto se hace con enzimas. Así como hablamos del proteoma, que son el repertorio de proteínas que tiene el cuerpo humano, pues también tenemos un degradoma, doctores. El degradoma es ese repertorio también, ese conjunto de proteasas
que se producen en la célula, en un tejido o en el organismo finalmente, y que permiten renovar y romper justamente esas proteínas que normalmente han sido dañadas o que ha terminado su ciclo de vida. ¿Sí? Si a una persona se le altera el degradoma, doctores, ¿qué quiere decir? Pues que no va a producir la cantidad suficiente o incluso que puede producir más de lo normal de proteínas que degradan a sus proteínas. Y por supuesto esto le generará condiciones patológicas que pueden ser pues, desde leves, transitorias, hasta mucho, muy graves. Les dejo por aquí un vínculo para que los que estén interesados en hablar, en conocer un poquito más del degradoma lo hagan y por supuesto alguna duda me la hacen llegar. ¿Sí? El degradoma se considera que más o menos los genes del cuerpo humano, más o menos el 2% de los genes que tenemos en nuestras células, el 2% codifica a proteasas. Es decir, el 2% de la información genética permite que fabriquemos enzimas que degradan a las proteínas de nuestro propio cuerpo, de nuestras células. Ya casi para terminar, doctores, hablando de enzimas. Las enzimas, ustedes lo recuerdan seguramente, ya lo han revisado en muchos cursos, pues son proteínas finalmente, o productos basados en proteínas, que llevan a cabo funciones catalíticas, es decir, llevan a cabo reacciones químicas, ayudan a que las reacciones químicas sean más eficientes y mucho más rápidas. En nuestro cuerpo, pues tenemos muchas enzimas, por supuesto, que llevan a cabo las diferentes reacciones necesarias para el funcionamiento óptimo del organismo. Si se alteran en el funcionamiento, pues se va a alterar el metabolismo y por tanto las funciones celulares. Bueno, las enzimas, doctores, cuando están activas, se llaman así, enzimas activas o enzimas. Pero las enzimas activas, en cuanto inician su funcionamiento, empiezan a llevar a cabo las reacciones que saben hacer. Imaginen ustedes que ustedes han comido un alimento rico en proteína, por ejemplo. Cuando ustedes comen, se lleva a cabo una serie de señalizaciones de tipo nervioso, celular, etcétera, hormonales, que finalmente hacen que nuestro cuerpo secrete enzimas para degradar a esos productos. Bueno, ¿qué pasaría si esos productos estuvieran siempre secretándose aunque no comiésemos? En efecto, te imaginarán que si se liberaran estas sustancias sin que haya un estímulo previo, estas enzimas en cuanto surgen empiezan a funcionar. Entonces empezarían a degradar las proteínas en el mismo sitio donde se están liberando. Y esto afortunadamente no ocurre en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos una manera de denominar a las proteínas cuando están listas para funcionar, pero ocupan que le demos un chasquido para que esto inicie. Y esta molécula que está lista para funcionar, pero que todavía no funciona, se llama zimógeno. Y muchas veces también se les refiere como enzimas inactivas o proenzimas, ¿sí? Un zimógeno, entonces, es una estructura molecular, una preenzima, que lo que está indicándonos es que mediante el estímulo correcto empezará su conversión a enzima activa y empezará su proceso fisiológico adecuado. El ejemplo clásico, la cascada de coagulación, doctores. Imaginen ustedes que los factores de coagulación, muchos de ellos son enzimas. Bueno, la mayoría son enzimas. ¿Qué pasaría si a todos se nos activaran las enzimas a la hora que quisieran estas moléculas activarse? Pues coagularíamos y tendríamos problemas muy importantes. Y esto no ocurre. Las sustancias estas, factores de coagulación, excepto el que tiene que ver con el calcio, pues son sustancias que están en forma de zimógeno, que cuando se da el estímulo adecuado, de inmediato se activan y empiezan su proceso fisiológico. ¿Sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, también el caso de la insulina. La insulina ya sabemos, hemos comentado para qué sirve, ¿verdad? El efecto hipoglicemiante natural que tiene. Es decir, no hipoglicemiante que lo haga siempre bajar, sino que ayuda a mantener los niveles porque permite la captación de glucosa en algunas células, en algunos tejidos. Pero esta insulina, cuando la célula la tiene guardada primero, por supuesto, en formas inactivas, zimógenos. Primero como preinsulina, después proinsulina, y hasta el momento adecuado, la célula beta la libera en forma de insulina. ¿Sí? Son ejemplos fisiológicos de esto que he comentado entonces. Acuérdense ustedes entonces que las enzimas, pues son estructuras, moléculas complejas que tienen la peculiaridad de unirse con lo que se denomina sustrato, una molécula, 2, 3, 4 o una sola, se forma un complejo enzima-sustrato
se lleva a cabo la reacción y puede formar 1, 2, 3 o 4 o 5, los productos que sean, en función del tipo de enzima de la que se esté tratando. Aquí lo importante para ustedes, doctores, es recordar, por ejemplo, pues, que las enzimas, una vez que llevan a cabo el proceso, quedan libres para ser eliminadas o para repetir el proceso con otra molécula. Las enzimas no participan directamente en la reacción, es decir, una parte de la enzima no se queda con los productos, sino la enzima mantiene su integridad, repito, para poder ser eliminada o seguir funcionando. Hay dos situaciones importantes. El famoso, ¿se acuerdan ustedes del famoso modelo llave-cerradura? Que lo que nos indicaba es que para que una enzima funcione, porque son específicas, pues requiere que le llegue un sustrato que se adapte, que se acople perfectamente a lo que se denomina sitio activo, ¿verdad? Este era el modelo que durante mucho tiempo se permitía explicar el mecanismo de acción de las enzimas. Bueno, pues ese también, así como existe este, hay otro que se llama ya en la actualidad el modelo de encaje inducido. El modelo de encaje inducido tiene que ver con que una enzima tiene un sitio activo, que es con el que se reconoce al sustrato, pero que no hay necesidad de que tenga la forma perfecta, que acople, que embone al 100%, sino que hasta que llegue el sustrato, reconoce ese sitio activo, las moléculas se acomodan una con otra, la enzima con el sustrato, para poder hacer el acoplamiento y llevar a cabo el proceso. Finalmente, en este sentido, no olviden ustedes, ya lo hemos comentado en algunas sesiones en clase, que las enzimas se clasifican en 6 grandes categorías en función del mecanismo y lo que hacen. ¿Se acuerdan? Liasas, ligasas, oxirreductasas, transferasas, etc. Son 6 tipos diferentes. Para terminar, doctores, creo que fue suficiente con hoy, hablando de enzimas. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de las proteínas? Que dijimos que hay proteínas simples que están constituidas únicamente por aminoácidos y proteínas complejas que están formadas por aminoácidos más otra cosa. Bueno, pues las enzimas ocurre algo similar. Las enzimas también puede ser que estén constituidas solamente por aminoácidos, se llaman holoproteínas, o enzimas que requieren además otra cosa que no es proteína. Pueden ocupar una proteína, un lípido, un metal, etcétera, etcétera. Estas se llaman holoenzimas. Holoenzimas. Holoproteínas, aquellas que solamente son aminoácidos. Holoenzimas, aquellas que requieren otra cosa, una heteroproteína, otra cosa diferente a proteína. ¿Sí? Nada más para hacer la aclaración, les dejo también la imagen para que la revisen y en caso de haber alguna duda, pues me la compartan. Y para terminar, ahora sí, les diré que en estas proteínas, finalmente, algunas funcionan solitas, del tipo que sea. Las enzimas, en cuanto encuentran a su sustrato, funcionan de inmediato. Pero algunas requieren alguien que les ayude. Y estas sustancias que les ayudan pueden ser lo que se denomina cofactores, que son generalmente metales. Pueden ser coenzimas, que son moléculas que le ayudan a la enzima a que funcione. Y son generalmente moléculas orgánicas. Y en ese sentido, doctores, muchas vitaminas es lo que hacen. Muchas enzimas requieren vitaminas para poder funcionar porque son sus coenzimas, es decir, son las moléculas que les ayudan a estos diferentes tipos de enzimas a que lleven a cabo sus funciones. Bien, voy a detener entonces en este momento la grabación y me gustaría